Hola. Es un gusto tenerlos de nuevo aquí. Les agradezco su ardua espera y sus palabras de aliento que me inspiran a seguir con los fics. Este es el último capítulo en este universo, sin embargo, aún le queda un largo camino que recorrer a Garou después de esto. Pronto comenzaré a hacer fic más variados, no seguidos pero sí variados. Ya sin nada más que decir, disfruten el video. En un mundo repleto de dioses surgió un humano con el propósito de pelear por su raza. Ese humano fue uno que alcanzó la divinidad para luchar por los suyos. Luego de pelear contra diferentes dioses, llegó a ese universo un ser de dimensiones superiores a los dioses de ese mundo. Aquel ser había destruido diferentes planos superiores infinitos. Aquel ente no tenía ni la más remota comparación, su poder era lo más similar al nivel infinito absoluto. Gracias a esto Garou tuvo que ceder a obtener una oportunidad a cambio de su vida y existencia. La destrucción había sido inconmensurable, diversos multiversos infinitos fueron erradicados en su combate. Ambos entes lucharon utilizando todas sus técnicas con capacidades destructivas inconmensurables. Sin embargo, todos sus esfuerzos habían concluido con su derrota. Aún así, el ex cazador usó sus últimas fuerzas para reconstruir todos aquellos planos superiores y multiversos infinitos que fueron afectados por su pelea. Al finalizar su combate, Garou se desintegró en el vacío porque el poder que obtuvo fue más de lo que cualquier cuerpo podría soportar jamás. O al menos así era. Todos mis esfuerzos resultaron ser infructuosos. La verdad esperaba tener alguna oportunidad, pero supongo que tiene sentido perder contra una criatura ancestral. Fui un estúpido. Se dijo a sí mismo lo que antes era Garou. Él ahora solo era una conciencia sin un cuerpo ni figura, en el vacío absoluto. Él no sentía nada en ese lugar, lo único que percibió en ese lugar fue soledad, una inconmensurable y aberrante soledad. Siempre me puse a pensar sobre quién era yo. Ese pensamiento estuvo en mi mente hasta el día de mi primera muerte. No supe apreciar el regalo que fue vivir. Supongo que mi insensatez me llevó a ese camino. Viejo, si te hubiera escuchado al menos pude. No. A decir verdad, nunca pude perdonarme a mí mismo por ser tan débil. Eso me llevó a ser un idiota. Mi dolor al ser abandonado me hizo querer ser quien no era, solo para no volver a ser ese niño débil e indefenso. Al tener poder quería reafirmar mi grandeza. Eso me condujo al fracaso. De esa manera concluyó sus pensamientos el ex cazador. Pasaron unos segundos que parecían una eternidad. Cada instante en ese lugar era un completo infierno de por sí. Pero su deseo aún permanecía en su corazón, deseaba con todas sus fuerzas salir de aquí para continuar con su labor. Aún le quedaban muchos asuntos pendientes, no podía quedarse aquí para siempre, al menos no en este momento. En alguna parte de aquel vacío infinito se abrió una puerta, o más bien una grieta. Aquel objeto extradimensional no era obra de nadie más que de su deseo. Sin embargo, aquella grieta rápidamente fue tomando una tonalidad gris con una especie de fuego primordial saliendo de su interior. La conciencia de Garou no podía percatarse de nada de esto, por la simple razón de que no tenía ojos ni sentidos para percibir lo que se acercaba a él. La grieta se extendió por todo aquel páramo, mientras una voz le decía: espero y esta sea la última vez que necesites de mí. Ahora te toca a ti salir de ese lugar. Lamento esto, pero tienes que mejorar sin mi ayuda de ahora en adelante. Garou, sin saber de dónde venía la voz, solo sintió como su conciencia recobró los sentidos de su forma anterior. Al intentar responder no consiguió nada, solo ahogó sus palabras en el dolor más indescriptible, mientras era arrastrado hacia la grieta con gran fuerza. Garou, luego de ser arrastrado por la grieta, sintió como todo su cuerpo estaba siendo calcinado vivo. Y de inmediato esquivó alguna clase de ataque proveniente de algún lugar. Al fijarse en todo su entorno observó que el ataque salió de una extraña masa de energía que tenía un conjunto infinito de ojos y facciones humanas, pero que era todo menos humano. ¿Pero qué demonios? Ante sus palabras, la criatura creó una legión de monstruos deformes y con apariencias inimaginables. Cada uno de ellos tenía el detalle de ser como una especie de fragmentos del monstruo mayor. Todos tenían la característica de tener una profundidad inmensa. Cabe mencionar que él estaba en su forma de cazador de la eternidad o fase Omega. En pocos instantes cada una de las bestias cubrió a Garou, tratando de absorberlo. Él las destrozó, pero las criaturas habían sido capaces de lastimarlo. Por primera vez había sido lastimado en su fase Omega. Al observar esto, se dijo para sí mismo: no, debe ser un maldito chiste. Pude soportar una cantidad inconmensurable de ataques de aquel ente y ahora estas cosas lograron lastimarme.
La criatura soltó varios ataques de tipo cero, rompiendo las defensas del ex cazador, casi logrando matarlo. Sin embargo, el susodicho logró anularlos, pero con dificultad. Tú, ex Deus, no podrás irte de aquí. Sonó en su mente. Yo. Pero si yo no soy un dios. ¿De qué hablas, miserable monstruo? Exclamó en respuesta. Pero la criatura siguió tratando de abrumarlo con sus continuos ataques, incluso abrió una gran grieta de oscuridad, esta lo estaba jalando de una manera poderosa, pues todo a su alrededor estaba siendo absorbido, incluso los monstruos que el mismo ser creó. Garou usó un borrador absoluto en la criatura, eliminando cualquier defensa que pudiese desarrollar, incluso aplicó una de destrucción omega para asegurarse de que no pudiera reaccionar. Sus ataques impactaron con el monstruo, pero de la criatura se creó mucha materia que fue absorbida por las habilidades de la fase omega. La criatura se empezó a desintegrar a gran velocidad, consumiendo todo su cuerpo en cuestión de breves instantes, pero no por completo. Al tener a su merced a la criatura, el ex cazador estuvo a punto de destrozarla, pero con un movimiento prácticamente imperceptible su cuerpo fue cortado en diferentes pedazos. El ataque del monstruo solo fue detenido cuando estaba a punto de llegar a sus puntos más esenciales. Garou, reconstruyéndose rápidamente, vio como la criatura intentó comerse algunas partes de su cuerpo que estaban esparcidas, pero él detuvo esa acción. Ante el poder de este monstruo él se puso aún más serio, por lo que atacó a la criatura que se desintegraba. Cada uno de los ataques del ente los evadió al poder observarlos con mayor claridad. El ser creó a más monstruos para intentarlo despedazar. El susodicho los evadió mientras les lanzaba puños de fisión omega, cada uno de los golpes destruía a legiones de los monstruos cósmicos. Uno de ellos llegó por sorpresa y conectó la punta de lo que parecía ser una aguja en su pecho. Al hacerlo sintió un dolor aún mayor al que estaba sintiendo al llegar a este lugar, también su fuerza estaba disminuyendo mientras pasaban los instantes. El ex cazador lo desintegró sin dejarle la oportunidad de escapar. Posteriormente a su acción, volteó su atención hacia la criatura principal, lanzando un ataque con sus pensamientos. De inmediato una infinidad de bestias fueron arrasadas en cuestión de instantes, gracias a esto se acercó al monstruo para lanzar un puñetazo de fisión omega para pulverizarlo, pero lo único que consiguió fue debilitarlo de tal modo que al intentar defenderse, la criatura solo consiguió hacerle cosquillas con sus ataques. El ex cazador de inmediato trató de destruirla de forma total, no obstante, una voz en su cabeza le diría, cómelo. Por alguna razón, su cuerpo se movió solo ante aquellas palabras. La criatura ancestral al estar indefensa intentó regenerarse pero gran parte de su ser había sido borrado. En su mente Garou observó el nombre de esta criatura, esta diría, Devorador de Dioses. El ex cazador trató de impedirlo, pero su cuerpo sostuvo en sus manos a la criatura y lo acercó a su boca para absorberlo. De inmediato el cuerpo de Garou cambió de forma y ahora mostró una apariencia más monstruosa, regresando luego a su forma anterior. Eso fue extraño, sentí como si pudiera ascender a los planos superiores, de hecho podía hacerlo desde antes, pero ahora es diferente. Es como si yo fuera diferente. Por lo que veo en las memorias de ese devorador, este lugar es donde sufren la penitencia eterna esos seres que superan a los conceptos del infinito. Me parece innecesario que exista un lugar así, quiero decir, no es muy seguido que mueran esa clase de seres. Considerándolo desde un punto subjetivo, no está mal. Estoy muy sorprendido que aquí lleguen los dioses y seres de altos calibres de una infinidad de multiversos e hiperversos. Al estar pensando, Garou no se percató o al menos no se mostró interesado en las millones de criaturas de terror cósmico que se acumularon a su alrededor. En pocos instantes, aquellos seres se lanzaron sobre él, tratando de desgarrar su cuerpo con sus infinitas bocas y garras. La figura de todas aquellas bestias eran bizarras, fuera de la imaginación de cualquier mortal cuerdo. Como un mar engulleron a Garou en un mar de residuos cósmicos. En poco tiempo liberó una expansión de energía corrosiva que desgarró en una infinidad de pedazos a todas las bestias que tenía encima. Los seres alteraron la realidad para encerrarlo y que fuera más fácil absorberlo, pero nada sirvió en su contra. Otros dioses de igual calibre se unieron a la masacre, para que luego de interferir, fuesen eliminados y absorbidos. Algo extraño estaba ocurriendo con el cuerpo del ex cazador, pues este estaba liberando algunos látigos de oscuridad que atrapaban los restos de aquellos seres cósmicos, absorbiéndolos en el proceso. Este proceso no era el más satisfactorio pero era el más óptimo, debido a que cada uno de estos seres formaba parte de su investigación. Una mórbida investigación para salir de este infierno.
Luego de unos años, pasados 1000 años, Garou ya había alcanzado la cúspide de las técnicas, ahora no cabía dudas de que si en algún momento se enfrentaba a un ser como el que lo mató, entonces iba a tener oportunidad. Aquel tiempo fue bien aprovechado gracias a que ahora era conocedor de la mayor parte de todo este averno. En los primeros años en aquel lugar, él se encontró con diferentes escenarios, desde los más normales, hasta los más enfermizos. Pero siempre se repetía un comportamiento en común en ese lugar. Siempre o la mayor parte de las veces iba a aparecer un ser de un poder divino que lo iba a equiparar. Muchas veces fue despedazado, mutilado, quemado, atravesado, desintegrado, entre otros. No importaba cuán tortuoso fuera, iba a salir de este maldito lugar a como fuera. Las experiencias habían sido las peores en las dimensiones infinitas superiores donde él se vio orillado a sufrir agonizantes torturas mentales de todo su pasado. Gracias a esto pudo avanzar hacia adelante sin detenerse por estos de nuevo. Sin duda alguna esta experiencia en el infierno de los dioses estaba siendo recreativo para su persona, desarrollándose en el proceso. Al llegar al nivel 5 de los 7 infiernos, Garou se vio sorprendido por la presión y fuerza tan monstruosa que había ahí. Debido a todos sus pecados como ser vivo, se vio orillado a cargar con el peso de todos aquellos multiversos e hiperversos que destruyó sobre sus hombros. Era exactamente como el castigo eterno de Atlas, pero en comparación con él, Garou solo tenía que soportar ese peso por 100 años. Todo el camino que recorría estaba lleno de alguna clase de castigo, y siempre se tenía que enfrentar a alguna clase de dios del caos o de algún tipo. Cabe recalcar que muchas veces había quedado destruido por sus batallas incesantes. Luego de haber pasado 10.000 años en aquel infierno, pudo llegar hasta el 6º nivel. Ahí se encontró con un lugar lleno de luz y tranquilidad. Sin embargo, algo se sentía mal en aquel sitio. Este lugar era el infierno de la pereza, como su nombre indicaba. Si te relajas o dejas de avanzar, toda tu esencia y energía era absorbida, quedando por consiguiente en este lugar por toda la eternidad, sin dejar rastro de lo que alguna vez fuiste. Destruir estos infiernos no era para nada una opción, puesto que él ya lo había intentado con ataques de nivel Omega, incluso usando ataques de destrucción sin límites. Ya que él estaba sobre un plano superior en cuestión de poder, al haber absorbido a tantos dioses y criaturas cósmicas. Actualmente podría destruir hiperversos infinitos solo con pensamientos si así lo quería, pero este poder se estaba desperdiciando porque él no iba a hacer tal acción. Luego de 2 millones de años Garou había llegado hasta el último nivel de aquel infierno, el 7º. Aquel lugar estaba totalmente vacío como si en cualquier momento pudiera aparecer algo a devorarlo. Sin embargo, no pasó absolutamente nada. Ni bestias cósmicas, o dioses eternos. Solo estaba él y su soledad. Pensamientos. Me esperaba más del 7º infierno, estaba esperando seguir luchando eternamente como he estado haciendo durante estos eones. Pero, después de matar a tantos tipos de dioses creo que ya no hay algo nuevo, tantos dioses del abismo, del caos, Lovecraftianos, o incluso los de la 5ª dimensión, incluso los del vacío y la inexistencia. Esto ya no es divertido, aunque si lo considero, nunca lo fue. Luego de pensar lo último, Garou se sentó en el vacío. Él observó directamente al horizonte eterno que se vislumbraba. Voz. ¿Hasta dónde has llegado, Garou? Me sorprende que hayas llegado aquí sin volverte loco. Yo. Me ofende que hayas creído eso, ¿sabes? Solo estoy tomando un ligero descanso para alistarme, no me importa si me intentas detener, así que dime, ¿qué quieres? Contestó el ex cazador con neutralidad. ¿Por qué te voy a intentar detener? Tú has llegado hasta el 7º círculo del infierno primordial, te quería felicitar por esa hazaña. Respondió el ente. Si eso es todo, supongo que está bien. Dime, ¿qué eres en realidad? Ese ente dijo que tú eras un celestial, pero, ¿qué significa eso realmente? ¿O qué haces? Dijo Garou mientras levantaba la mirada para visualizar a otro ente. Pues yo. Digamos que soy un ente que ha existido durante mucho tiempo, y como tú en algún momento fui un humano. Mi título se debe a mi posición en la corte de los celestiales, seres que escapan de aquellos que se llaman sin límites omnipotentes, puesto a que este término es confundido por los seres de toda la creación infinita. Pese a que estamos en una posición tan elevada en todos los infinitos universos y dimensiones superiores, solo hay un ser que está por encima de todos nosotros. El verdadero Dios. No quiero entrar en tantos detalles, solo cabe mencionar que él puede interferir en donde quiera, cuando quiera y hacer lo que sea como se le plazca.
No existe forma de matarlo ni eliminarlo porque es un ser que estuvo mucho antes incluso de la inexistencia, está más allá de lo atemporal. Él transciende la existencia incluso de la tercera, cuarta, quinta y la dimensión posteriores con sus capas infinitas. Nosotros los celestiales también tenemos la capacidad de hacer lo que se nos plazca en la existencia, pero somos neutrales, al menos gran parte. Ya te dije todo con eso, espero que comprendas. Garou diría. ¿Eso significa que trasciendes la dichosa ficción? El ente. En pocas palabras estoy por encima incluso de los que crearon la ficción. Pero bueno, no voy a hacer nada en el mundo del que vine porque no me corresponde a menos que sea necesario. Es divertido ver cómo los humanos en mi mundo se imaginan creando seres poderosos creyendo que no existe rival, pero ellos no conocen la realidad superior. Aunque suene contradictorio. Ahora bien, eso fue todo. Nos veremos de nuevo. Luego de que el ente se marchó, una luz se disparó de todas las direcciones, acumulándose en un cuerpo en el centro de todo ese lugar. La luz se fue disipando gradualmente, mientras Garou observaba estoico. Se aproxima algo. Concluyó el ex cazador mientras se alistaba con una pose de pelea. Pronto la luz se disipó y un ente se acercó a su posición con un golpe directo en su cabeza. Tan pronto que esquivó ese ataque, procedió a lanzar varios golpes omnidireccionales al ser, pero este último los bloqueó todos, por lo que continuó lanzando más golpes y ataques de nivel Omega hacia Garou. Ambos contendientes se enfrascaron en una lucha intensa, pues los dos tenían la técnica perfecta, por lo tanto, sabían qué es lo que iba a hacer su contendiente, era como si Garou estuviera luchando contra sí mismo. Pronto los golpes fueron fusionados con técnicas de rango casi omnipotente, por ello Garou decidió incrementar la intensidad hasta los límites que su poder le permitía. Ambos conectaron en su objetivo, pero ambos se habían anulado simultáneamente en el proceso. Aún así, por el impacto cambiaron de plano a uno 3D. El ex cazador, viéndose a sí mismo, notó este cambio drástico frunciendo las cejas con fuerza. Ambos ahora estaban en un plano superior y si continuaban lanzando ataques del mismo nivel, seguirían ascendiendo a las dimensiones superiores. Si lo hacían, algo malo iba a pasar, no sabía completamente qué iba a ser, pero era un desafío que ni siquiera él estaba seguro de poder enfrentar. El ambiente en el vacío cambió hacia una zona corrupta, como si se tratara de un programa de computadora. Esta era una de las dimensiones superiores de tipo fallidas. Al ente, sin dejar pasar un solo segundo, se acercó al ex cazador usando un rasgado espacial para llegar a su dirección de forma instantánea, sin embargo el ex cazador atrapó el golpe y se lo regresó con la misma intensidad, destrozando de forma total la dimensión en la que estaban. Pronto regresaron a la dimensión 2-5, al instante Garou observó un haz de luz hacia su cabeza, esta luz se perdió en el vacío hasta que en algún punto impactó con alguna superficie creando una explosión gigante. Como esperaba, este maldito lugar aún puede soportar ataques omnipotentes sin ninguna clase de problemas. Me preguntó cómo es posible que exista este lugar. En primer lugar, no tiene sentido que tenga la resistencia para soportar cualquier cosa que le lancen. Pensó en sus adentros el ex cazador. Mientras consideraba lo último, el ente continuó con sus feroces ataques, cada uno era esquivado o anulado por Garou, y de la misma manera sucedía para él. Tuviera o no las artes marciales perfectas, no le aseguraba ser el ganador en una batalla entre entidades fuera de las escalas de poder. Lo único que podía hacer era continuar luchando hasta que uno de los dos hiciera algo mal para determinar el curso de la pelea. Así que continuaron peleando por miles de años sin cansarse. La batalla parecía que iba a durar toda la eternidad, pero ya era aburrido para Garou seguir luchando, pero eso no significaba que iba a darse por vencido. Podría predecir cada uno de sus movimientos, pero el ente ya estaba preparado para todo. Ambos estaban mejorando al tener un potencial más allá del infinito. Ya fue suficiente, exclamó Garou mientras convertía todo su cuerpo en energía pura, cargando un poderoso ataque de una vez por todas. No sé quién eres, que seas o quien seas. No me interesa, pero saldré de aquí pase lo que pase. En su mente se diría. Aún tengo muchas cosas que hacer en el mundo mortal. Yo, me convertiré en el fin de todos aquellos eternos que tienen el poder de hacer justicia y no lo hacen. El otro ente responde. Estás siendo demasiado crédulo, ese objetivo es demasiado llano como para considerarlo válido. ¿Eso crees? Mencionó aquel ex cazador, con una voz siniestra. Es un hecho. Tú eres solo un mortal que provoca desgracia a otros por tus sueños hipócritas, incluso creaste un apocalipsis en tu mundo porque el mundo te trataba como basura.
dijo el ente, expulsando su aura. Garou entrecerró sus ojos en sospecha, mientras contestaba. Admito que sí le hice daño a algunas personas inocentes, pero que yo provoque el apocalipsis. Eso es ridículo, fueron los Kaijins los que provocaron eso, no seas idiota, si vas a hablar primero infórmate bien. Ante su negativa, Garou lanzó un puñetazo con tanta intensidad que incluso trascendió la visión del futuro que tenía el ente, colisionando por consecuencia en su objetivo. Luego de su golpe siguió lanzando más puñetazos usando toda su infinidad de técnicas divinas para exterminar de una vez por todas a esta criatura. Al tenerlo a sus pies, él diría: acábame de una vez, esto ya no tiene sentido. Lo he perdido todo y a todos. Yo, nunca moriré. Garou levantó un puño hasta su pecho, una poderosa aura surgió de sí mismo, la cual se materializó en forma de espiral. Aquella energía contenía todo el poder de aquellos dioses que había absorbido durante tantos miles o hasta millones de años. ¿Sabes? Yo he estado aquí durante muchos eones, todo con tal de recuperar aquello que perdí, esperaba que en algún momento me mataran en este plano superior. Muchas veces quise despertar y decir que todo fue un mal sueño, pero esto es lo que tenemos. Supongo que un hombre nunca puede escapar de su destino por más que lo desee. Dijo el ex cazador mientras preparaba toda su energía y esencia en este golpe. Tienes razón, eso es algo que nadie controla, excepto ellos. ¿Te puedo pedir algo? El ex cazador se quedó en silencio, esperando lo que tenía que decir. Si de alguna manera logras regresar a tu mundo, te pido que por favor aprecies lo que tienes. Espero logres escapar de aquí y cumplas tus sueños. El ex cazador contesta. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso no estabas aquí para matarme? Si no es ese el asunto, dime qué hacías aquí. El ente diría. No, lo único que esperaba era salir de aquí. Sin embargo, no tengo la convicción, no como tú. Mi objetivo aquí era poder regresar de donde vengo para vengar a las personas que alguna vez pude llegar a apreciar. Suena muy cursi, pero durante estos millones de años solo me propuse buscar el poder suficiente para reconstruir lo que perdí. Luego de sus palabras, Garou bajó su puño. Él estaba convencido de que no iba a hacer esto, de otro modo nunca podría superar su pasado. Posteriormente, él extendió su mano hacia el otro ente. Vamos, esta pelea no tiene sentido. Levántate. El otro ente extendió su mano hacia la del ex cazador, y al tener estrechada su mano, se acercó rápidamente para intentar atravesarlo. Garou por su parte esquivó este ataque sorpresivo y con su puño cargado se lo regresó instintivamente. Su ataque comenzó a desintegrar a gran velocidad al ente mientras con una voz de desagrado, dijo. ¿Creaste toda una historia para matarme? Eres patético. Esperaba que solo fuera una suposición errada, pero solo me has demostrado que eres una basura. El ente bajó la cabeza ante sus palabras. En realidad no te mentí, yo te dije toda la verdad. Deberías saber que aquí solo eres capaz de salir si matas a tu rival o lo absorbes. Así funciona este mundo, la crueldad y el dolor eterno está a flor de piel en cada centímetro de este maldito lugar. El ex cazador lo miró en silencio, esperando que se terminara de destruir para continuar su camino. El ente diría. Si te puedo pedir un último favor, es que me absorbas. Garou ante su petición, contesta. ¿Qué estás diciendo? El ente. Esta es la única forma en la que podré descansar, pero si no quieres no hay problema. Ya estoy harto de este lugar, después de haber atravesado los 7 círculos del infierno solo conoces la soledad eterna, el dolor inconmensurable y la tristeza infinita. Pese a tener tanto poder no significa que esté bien, cada instante recuerdo lo que perdí y me atormenta pensar en las atrocidades que pasaron. El ex cazador tomó unos segundos para procesarlo, así que diría. Te entiendo, yo pasé por algo similar. Este poder me llevó al abismo. Antes me gustaba pelear para hacerme más fuerte, pero luego de haberlo obtenido y haber cumplido todos mis anhelos, me encontré con una piedra en mi camino que me llevó al fracaso. En realidad le agradezco por darme una gran lección. Nunca tuve a nadie a quien llamara amigo, solo un pequeño mocoso a quien utilicé para conocer a mis enemigos, y un viejo el cual me dio las armas para hacer lo que se me diera la gana. Mi vida fue una basura, tengo que admitirlo. Nunca conocí o aprecié a las personas que realmente se preocuparon por mí, porque nunca supe cómo responder a eso. Sé que nunca podré ser feliz, pero a pesar de saberlo he seguido adelante. Ya estoy cansado. Pasaron unos instantes hasta que Garou finalmente tomó una decisión, entonces extendió su palma hacia el ente enfrente de él y este último con una voz tranquila, diría. Gracias.
Por cierto, discúlpame por haberte atacado de esa manera. Pronto podré volver a verlos. Una pequeña estela de luz bajó desde lo que parecían sus ojos. El ente se desvaneció, entrando en el cuerpo de Garou. Al finalizar su acción, Garou levantó la cabeza y estiró sus manos hacia ambos lados. Nadie debe sufrir más de la cuenta, tampoco es justo dejarle tus deberes a alguien más. Sin embargo, desear algo es la fuente de la motivación absoluta, la esperanza y el amor. Nunca estamos preparados para afrontar los problemas incluso con preparación. Al decir aquellas palabras, bajó su cabeza hasta el suelo. «Es momento», exclamó Garou mientras se concentraba en liberar una minúscula cantidad de poder. «Yo que estoy en las sendas de la imaginación, soy el que tiene el poder de liderar a los mundos y a la eternidad. Soy el dolor, la agonía, y la tristeza. Ahora y siempre. Tengo en mis manos la vida y la sangre de infinitos dioses. No existe límites o adversarios que detengan mi destino, o cambien mi voluntad, por ello materializo el poder que supera a lo absoluto, y seré el principio y el fin de todo». Al finalizar sus palabras, una puerta se abrió enfrente de él, observándose adentro que estaba lleno de energía pura. Sin dudarlo un segundo, entró en aquella grieta esperando que hubiera lo que tanto deseaba: libertad. Pocos segundos después de pasar al otro lado, sintió como todo su poder se incrementó más allá, pese a lo imposible que sería explicarlo de manera concreta. Al fin salí de ese miserable lugar. Ante sus pensamientos, una voz diría: «Me alegro de que sea de esa manera». ¿Qué? Espera, tú eres esa voz de hace tiempo. O eso recuerdo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el ex cazador Omega. Pues, simplemente estoy aquí porque quiero. En realidad tengo muchos temas pendientes con mis deberes, pero no me puedo perder este momento. Dime, ¿estás pensando hacer eso, no es así?, dijo la entidad ante las incógnitas de Garou. Sí. Pese a que no entiendo cómo lo sabes, voy a ignorarlo. Como nuevo eterno debo hacer muchas cosas de ahora en adelante. Dime, ¿aún está vivo ese ente o alguien ya lo derrotó?, el ex cazador dijo mientras que su voz se volvía casi espectral. Sí, es obvio que alguien se iba a encargar de eso. Pero ya no importa, dijo el ente. Eso significa que debo solucionar los problemas que cause con mi interferencia en todos aquellos mundos, aunque podría simplemente no hacerlo. Pero, sé que esos lugares necesitan una manera de combatir las amenazas, dijo Garou para sí mismo. Entonces él usó su poder para dividir su alma en diferentes partes, cada una fue lanzada hacia toda la existencia en la que él había interferido. Así. Fin de la historia.